Me llamo David, tengo 53 años y vivo en México. Hoy os voy a contar una historia que jamás nadie supo, pero debo de contarlo. Hay cosas que no deberías saber sobre las personas que amas. Secretos que, una vez revelados, te destrozan desde adentro como un vidrio que se hace añicos en cámara lenta. Yo cuidé de mi madre paralítica durante 10 años. 10 años enteros alimentándola, bañándola, escuchando su respiración en la oscuridad de la noche. Creí que la conocía mejor que nadie en este mundo. Pero cuando el doctor se inclinó sobre mí en ese pasillo blanco del hospital y susurró aquellas palabras en mi oído, entendí que mi madre nunca fue quien yo creí. Y lo peor de todo es que ella lo sabía. Ella siempre lo supo. Esta es mi historia. Y te advierto desde ahora, cuando termine de contártela, no podrás dejar de pensar en ella. Todo comenzó en el invierno de 2012. Recuerdo ese día con una claridad que me aterra. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada, ese tipo de llamada que sabes que traerá malas noticias antes incluso de contestar. Mi madre había sufrido un derrame cerebral masivo. Cuando llegué al hospital, los médicos me explicaron con rostros serios y voces entrenadas para dar malas noticias que había quedado paralizada del cuello hacia abajo. Una cuadriplejía completa, dijeron. Como si esas palabras pudieran resumir el horror de lo que estaba por venir. Yo tenía 23 años. Acababa de conseguir mi primer trabajo decente en una empresa de diseño gráfico. Tenía una novia, Sara, con quien había empezado a hablar de mudarnos juntos. Tenía una vida, o al menos el esbozo de una. Todo eso terminó la noche en que mi madre dejó de moverse. Mi padre había muerto 5 años antes en un accidente de tráfico. No teníamos más familia cercana. Era solo yo. Solo yo y ella. Así que cuando los médicos preguntaron quién se haría cargo de sus cuidados, no hubo realmente una decisión que tomar. Era mi responsabilidad. Mi deber. Mi carga. La casa a la que llevé a mi madre era la misma en la que crecí. Una construcción de 2 pisos en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles que en invierno parecían dedos esqueléticos arañando el cielo gris. El barrio siempre había sido tranquilo, demasiado tranquilo para mi gusto cuando era adolescente. Pero ahora ese silencio se había convertido en algo diferente. Algo opresivo. Tuvimos que convertir la sala de estar en un cuarto improvisado para mi madre. Las escaleras eran imposibles con su silla de ruedas. Vendí mi coche para comprar una cama de hospital, un colchón antiescaras, un sistema de grúa para poder moverla. La casa se transformó en una especie de clínica casera, fría y antiséptica, llena de medicamentos, pañales para adultos y el olor constante a desinfectante que nunca conseguía eliminar completamente otros olores. Olores más orgánicos, más humanos, más humillantes. Mi madre no podía hablar. El derrame había afectado también sus cuerdas vocales. Podía mover los ojos, parpadear, y a veces emitía sonidos guturales que yo había aprendido a interpretar como sí, no, hambre, dolor. Pero nada más. Durante las primeras semanas, lloré cada noche. Me encerraba en mi antiguo cuarto del segundo piso y presionaba la cara contra la almohada para ahogar los sollozos. No quería que ella me escuchara. No quería que supiera cuánto odiaba esto. Cuánto odiaba mi vida. Cuánto, en los momentos más oscuros, la odiaba a ella. Porque verás, el resentimiento no llega de golpe. Se filtra lentamente, como el agua a través de una grieta en la pared. Al principio es apenas perceptible. Luego mancha. Luego pudre todo desde adentro. Sara me dejó después de 6 meses. No puedo competir con esto, me dijo, con lágrimas en los ojos. No puedo competir con tu madre. Los días se volvieron idénticos, una pesadilla en bucle de la que no podía despertar. 6 de la mañana, despertaba con la alarma. A veces incluso antes, porque mi cuerpo había aprendido a anticipar el horror cotidiano. 6:15 de la mañana, entraba a su cuarto. El olor siempre me golpeaba primero. A pesar del ventilador, a pesar de las velas aromáticas, a pesar de todo, ese olor a enfermedad y decadencia nunca se iba completamente. 6:20 de la mañana, la cambiaba.
Este era el momento más humillante para ambos. Yo, limpiando a mi propia madre como si fuera un bebé. Ella, mirándome con esos ojos que ya no podía descifrar. ¿Qué sentía? ¿Vergüenza? ¿Resentimiento? ¿Gratitud? Sus ojos eran pozos negros que no revelaban nada. 7 de la mañana, le daba el desayuno. Papilla. Siempre papilla. Tenía que alimentarla con cuchara, lentamente, asegurándome de que no se atragantara. Cada comida era una hora de mi vida que nunca recuperaría. 8:30 de la mañana, la posicionaba frente al televisor. Me había gastado los últimos ahorros en una pantalla grande. Era lo único que podía darle. Entretenimiento pasivo. Ventanas a un mundo del que ya no formaba parte. 9 de la mañana, yo trabajaba. Había conseguido mantener un trabajo freelance, diseñando desde casa. Pero mi productividad se había desplomado. Los clientes se quejaban de los retrasos. Yo les mentía, inventaba excusas, perdía contratos. 12 del mediodía, almuerzo. Más papilla. Más humillación compartida. Y así seguía. Horas interminables de cuidados, de limpiar, de medicar, de girarla cada 2 horas para prevenir las úlceras por presión que de todos modos aparecían. Manchas rojizas que se convertían en heridas abiertas que yo tenía que curar con manos temblorosas y náusea en la garganta. Las noches eran lo peor. La casa se volvía diferente después del anochecer. Los crujidos normales de una construcción vieja sonaban como pasos. Las sombras se alargaban de formas extrañas. Y yo me quedaba despierto en mi cuarto, escuchando. Siempre escuchando. A veces oía sonidos que venían de su habitación. Nada que pudiera explicar racionalmente. Solo, sonidos. Murmullos que no podían ser murmullos porque ella no podía hablar. Movimientos que no podían ser movimientos porque ella no podía moverse. Me decía que era mi imaginación. El cansancio. El estrés. La soledad absoluta que te hace inventar compañía incluso en forma de terror. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que había algo más. No la culpé entonces. No la culpo ahora. Fue alrededor del primer año cuando empecé a notarlo. Mi madre me observaba. Sé que suena obvio. Era lo único que podía hacer. Pero no me refiero a mirar sin rumbo mientras yo me movía por la habitación. Me refiero a observar con intención. Con propósito. Con algo que parecía peligrosamente cercano a la malicia. Cuando entraba a su cuarto, sus ojos ya estaban fijos en la puerta, como si supiera exactamente cuándo iba a aparecer. Cuando le hablaba, no parpadeaba. Solo me miraba fijamente con una intensidad que me hacía sentir desnudo, expuesto, estudiado como un insecto bajo un microscopio. Una noche, después de darle sus medicamentos, apagué la luz y me di la vuelta para salir. Sentí algo. Una presión en la espalda, como una mirada física que me empujaba. Me giré de golpe. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Reflejando la luz tenue del pasillo, parecían luminiscentes. Animales. Mamá, susurré. Nada. Solo esos ojos clavados en mí. Cerré la puerta quizás demasiado rápido y me quedé en el pasillo, con el corazón latiendo dolorosamente contra las costillas. Me dije que era el reflejo. Solo el reflejo de la luz. Pero no. Pude volver a dormir esa noche. El segundo año trajo consigo una rutina más establecida, pero también un distanciamiento emocional que necesitaba para sobrevivir. Había aprendido a ver a mi madre no como a una persona sino como a una tarea. Un conjunto de necesidades que debía satisfacer. Dejar de verla como humana era la única forma de mantener la cordura. Fue durante una limpieza profunda de su antiguo dormitorio en el segundo piso cuando encontré la primera carta. Estaba metida entre las páginas de un viejo ejemplar de Cumbres Borrascosas, su libro favorito cuando yo era niño. El sobre era amarillento, sin sello postal. Solo un nombre escrito con caligrafía antigua, Margaret. El nombre de mi madre. Dudé. Sabía que no debía leerla.
Pero la curiosidad es un gusano que se mete bajo tu piel y no puedes sacártelo hasta que se alimenta. Abrí el sobre. La carta estaba escrita a mano, con tinta azul desvaída. Decía: Asterisco Margaret. Lo que hiciste no puede deshacerse. Él sabe. Yo sé. Y pronto, todos sabrán. Puedes esconderte detrás de tu vida perfecta, de tu familia, de tu hijo inocente, pero la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Has construido tu vida sobre una tumba, y algún día, lo que enterraste saldrá a la superficie. Nos veremos pronto. Ah. Asterisco. Leí la carta 3 veces. Luego 4. Mis manos temblaban. ¿Qué había hecho mi madre? ¿Quién era A? ¿A qué tumba se refería? Bajé las escaleras como un sonámbulo y entré en su habitación. Ella estaba despierta, mirando al techo. Cuando me oyó entrar, giró lentamente los ojos hacia mí. Le mostré la carta. ¿Qué es esto, mamá? Sus ojos se abrieron. Por primera vez en 2 años, vi algo claro en su expresión: miedo. Parpadeó rápidamente, el signo que habíamos establecido para no. No, 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 no. Necesito saber qué significa esto, insistí. Mi voz sonaba extraña, rota. Necesito saber qué hiciste. Ella cerró los ojos. Se negó a abrirlos durante el resto del día, sin importar cuánto lo intenté. Esa noche, guardé la carta en mi habitación. Y empecé a buscar más. Durante las siguientes semanas, me convertí en un arqueólogo de los secretos de mi propia familia. Registré cada rincón de la casa. El ático polvoriento lleno de cajas que no se habían abierto en décadas. El sótano húmedo donde mi padre solía guardar sus herramientas. Los armarios, los cajones, los espacios debajo de las tablas del suelo que crujían de forma diferente. Encontré más cartas. Muchas más. Algunas eran amenazadoras, como la primera. Otras eran diferentes. Cartas de amor, apasionadas y desesperadas, firmadas con iniciales que no reconocía. Cartas que claramente no eran de mi padre. Cartas que describían encuentros clandestinos, promesas rotas, un embarazo. Un embarazo. Mi estómago se retorció cuando leí esa palabra. Yo era hijo único. Mi madre nunca había mencionado abortos o pérdidas. Entonces, ¿de qué embarazo hablaban estas cartas? Pero lo más perturbador no eran las cartas de amor. Era un diario. Lo encontré en el fondo de una caja en el ático, envuelto en una tela oscura como si alguien hubiera querido esconderlo pero no se atrevía a destruirlo. La cubierta era de cuero gastado, sin ninguna marca identificativa. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras entradas databan de 1987, 3 años antes de que yo naciera. La caligrafía era de mi madre, más joven, más enérgica. Hablaba de su vida, de su trabajo como enfermera en el hospital municipal, de sus esperanzas de formar una familia. Pero luego las entradas cambiaban de tono. 10 de marzo de 1988, conocí a alguien. No debería escribir esto, pero necesito registrarlo en algún lugar o explotaré. Su nombre es Alessandro. Es italiano, está aquí temporalmente por trabajo. Tiene los ojos más oscuros que he visto jamás. Cuando me mira, siento que puede ver directamente dentro de mi alma. Robert es bueno, es estable, pero nunca me ha hecho sentir así. Nunca. 15 de abril de 1988, Alessandro y yo nos vemos en secreto. Es terrible, lo sé. Soy una mujer casada. Pero cuando estoy con él, me siento viva por primera vez en mi vida. Me siento vista. Me siento real. 2 de junio de 1988, estoy embarazada. No sé de quién es. Los tiempos coinciden tanto con Robert como con Alessandro. Estoy aterrada. Estoy emocionada. Estoy perdida. Dejé de leer. El diario cayó de mis manos. Yo podía ser hijo de otro hombre. De un extraño. De Alessandro. Mi padre, Robert,
el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta, que me había llevado a partidos de béisbol, que había muerto sin saber posiblemente que yo no era su hijo. Las paredes del ático parecían cerrarse sobre mí. El aire se volvió espeso, irrespirable. Bajé las escaleras tropezando, mareado, necesitando aire fresco, pero en lugar de ir a la puerta principal, me encontré frente a la habitación de mi madre. Entré sin llamar. Ella estaba despierta. Siempre estaba despierta. Soy tu hijo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Soy hijo de papá o de ese. ¿Alessandro? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que la veía llorar desde el derrame. Parpadeó una vez. Sí. Sí, ¿qué? ¿Si eres mi madre? ¿Si soy hijo de papá? Sí, ¿qué, mierda? Ella cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus sienes, perdiéndose en su cabello gris. Fue en el tercer año cuando empezaron las visitas. Al principio pensé que estaba alucinando por la falta de sueño. Llevaba meses durmiendo 4 o 5 horas interrumpidas. Mi mente estaba, frágil. La primera vez, me desperté alrededor de las 2 de la madrugada con la sensación de que algo no estaba bien. La casa estaba demasiado silenciosa. Ni siquiera el zumbido constante de la máquina de oxígeno de mi madre se oía desde el piso de arriba. Me levanté y bajé las escaleras descalzo. El suelo de madera estaba helado. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Yo siempre la dejaba cerrada. Empujé lentamente la puerta y la escena que vi quedó grabada en mi cerebro como con ácido. Había un hombre de pie junto a la cama de mi madre. Un hombre mayor, de espalda a mí, inclinado sobre ella. Llevaba un abrigo oscuro a pesar del calor. Podía oír murmullos, palabras en un idioma que no entendía. ¿Quién coño eres?, grité, mi voz quebrándose por el miedo. El hombre se giró. Su rostro era, borroso. Sé que suena imposible, pero es la única forma de describirlo. Como si mis ojos no pudieran enfocarlo completamente. Podía distinguir rasgos, ojos oscuros, piel olivácea, cabello gris, pero no podía formar una imagen completa. Me miró durante un momento que pareció eterno. Luego sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de humano. Cuidas bien de ella, dijo con acento italiano. Pero no sabes a quién cuidas realmente, ¿verdad, bambino? Sal de mi casa o llamo a la policía. Ella no quiere que llames a la policía, respondió, mirando a mi madre. ¿Verdad, Margaret? Miré a mi madre. Ella tenía los ojos abiertos de par en par, aterrorizados, pero también, ¿había algo más? ¿Reconocimiento? Vete, susurré. El hombre se dirigió hacia la puerta, hacia mí. Tuve que aplastarme contra la pared para dejarlo pasar. El olor que desprendía era extraño. A tierra. A algo antiguo y enterrado. Volveré, dijo mientras pasaba. Siempre vuelvo. Desapareció en la oscuridad del pasillo. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse. Corrí hacia ella. Estaba cerrada con llave. Desde dentro. Como siempre la dejaba. Revisé toda la casa. Todas las ventanas estaban cerradas. Todas las puertas, con pestillo. No había forma de que alguien hubiera entrado. O salido. No obtuve respuesta esa noche. Ni las siguientes. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en la cocina con todas las luces encendidas, un cuchillo de cocina en la mano, temblando. Cuando amaneció, entré en la habitación de mi madre. Parecía exhausta, como si ella tampoco hubiera dormido. Tenía unas ojeras profundas que no recordaba haber visto antes. Ese hombre, dije sin preámbulos. Era Alessandro, ¿verdad? Ella parpadeó una vez. Sí. Pero debería tener, ¿qué? ¿80 años? ¿90? Ese hombre parecía tener 60 como mucho. Ninguna respuesta. ¿Cómo entró en la casa? Silencio. ¿Qué quiere de ti? Mi grito la sobresaltó. Vi el miedo en sus ojos, y algo en mí se rompió.
Me dejé caer en la silla junto a su cama y me cubrí la cara con las manos. No puedo más, susurré. No puedo seguir haciéndolo. Esta casa, tú, los secretos, me estoy volviendo loco. Literalmente loco. Sentí algo. Un roce suave en mi mano. Levanté la vista, sorprendido. El dedo índice de mi madre se había movido. Solo 1 milímetro, pero se había movido. Los médicos habían dicho que era imposible. Que nunca recuperaría ningún movimiento. Pero su dedo se había movido. Y estaba apuntando. Hacia el ropero en la esquina de la habitación. ¿Qué? Pregunté, confundido. ¿Quieres que abra el ropero? Un parpadeo. Sí. Me levanté lentamente y abrí las puertas del viejo ropero de madera. Estaba lleno de su ropa, vestidos que no había usado en años, abrigos que olían a naftalina. No veo nada, dije. Su dedo seguía apuntando, moviéndose ligeramente hacia abajo. El fondo del ropero. Me arrodillé y empecé a sacar cajas de zapatos. Detrás de ellas, oculto contra la pared trasera, había una pequeña caja de metal. Una caja fuerte portátil, de las antiguas, con cerradura de combinación. La saqué y la puse sobre mis rodillas. ¿Cuál es la combinación? Ella cerró los ojos. Frustración. Luego los abrió y empezó a parpadear en patrones que tardé un momento en comprender. Estaba deletreando números. 0-3, 1, 5-8-8. 3 de marzo de 1988. La fecha de la primera entrada del diario sobre Alessandro. Giré la combinación con dedos torpes. El cierre se dio con un clic. Dentro había fotografías. Decenas de fotografías. La mayoría eran de mi madre, más joven, hermosa, radiante de una forma que nunca la había visto en mi vida. Estaba con un hombre que claramente era Alessandro. Alto, de cabello oscuro, extraordinariamente guapo. Se abrazaban, se besaban, miraban a la cámara con esa expresión de felicidad imprudente que solo tienen los amantes secretos. Pero había otras fotografías. Estas eran diferentes. En ellas aparecía Alessandro en lo que parecía ser algún tipo de ritual. Círculos dibujados en el suelo. Velas. Símbolos que no reconocía. Y en el centro, animales muertos. Pájaros, gatos, algo que parecía ser un perro. ¡Qué mierda!, susurré. Había una última fotografía en el fondo de la caja. En ella, Alessandro estaba de pie junto a una tumba abierta. No era una tumba recién cavada. Era vieja, de piedra, como las que ves en cementerios antiguos. Alessandro sonreía a la cámara mientras sostenía algo en sus manos. Algo pequeño, envuelto en tela blanca manchada de rojo. Del tamaño de un bebé. Dejé caer la fotografía como si quemara. No, dije. No, no, no. Mamá, dime que no. Ella tenía los ojos cerrados con fuerza. Lágrimas corrían por su rostro. Y entonces, por primera vez en 3 años, oí su voz. No era su voz real. Era un sonido gutural, roto, que escapaba de su garganta como el último aliento de algo muriendo. Pero formaba palabras. Lo siento, tanto. Me tomó días procesar lo que había encontrado. Días en los que apenas hablé con mi madre, apenas la miré. Cumplía con sus cuidados básicos como un autómata y luego me encerraba en mi habitación, mirando esas fotografías una y otra vez, tratando de encontrar alguna explicación que no fuera la obvia. Pero no había ninguna. Mi madre había tenido un romance con un hombre involucrado en algo oscuro. Algo relacionado con rituales, con muerte, con... No podía ni pensarlo. No quería pensarlo. Pero tenía que saberlo. Empecé a investigar. Internet es un lugar maravilloso y terrible cuando buscas respuestas sobre lo oculto. Encontré foros, páginas web, testimonios de personas que afirmaban haber presenciado o participado en rituales similares. La mayoría eran claramente falsos. Fantasías de gente con demasiado tiempo libre. Pero algunos tenían un anillo de verdad.
Una especificidad en los detalles que no podía ignorar. Uno en particular me llamó la atención. Era de un foro italiano dedicado a magia negra y brujería tradicional. Un usuario describía un ritual específico que coincidía exactamente con lo que veía en las fotografías. Lo traducí con ayuda del navegador. El pacto di sangue, pacto de sangre, es uno de los rituales más oscuros de la tradición estregoneria italiana. Requiere el sacrificio de un alma inocente a cambio de vida extendida y poder sobre la muerte. Tradicionalmente, el sacrificio debe ser de la propia sangre del practicante, un hijo, una hija, alguien concebido específicamente para este propósito. El ritual debe realizarse antes de que el niño cumpla 3 meses de vida. Una vez completado, el practicante gana décadas adicionales de vida y la capacidad de caminar entre los vivos y los muertos. Sin embargo, hay un precio, aquellos vinculados al practicante por sangre quedan marcados, y el practicante debe eventualmente reclamar también sus almas para mantener el pacto. Leí el texto 20 veces. Luego vomité en el baño de mi habitación. Mi madre había estado embarazada. Había tenido otro hijo. Un hijo con Alessandro. Y lo habían sacrificado. Pero la parte más aterradora era la última línea. Aquellos vinculados por sangre quedan marcados. Si yo era hijo de Alessandro, entonces yo también estaba marcado. Esa noche, llené un vaso de whisky hasta el borde. No era bebedor, pero necesitaba algo que amortiguara lo que estaba por hacer. Entré en su habitación pasadas las 11. Ella estaba despierta, como siempre. Sus ojos me siguieron mientras arrastraba una silla y me sentaba junto a su cama. Vamos a hablar, dije. Mi voz sonaba extrañamente calmada. Y vas a responder. Sé que puedes emitir sonidos ahora. Te oí. Así que vas a usar lo que puedas de tu voz, y lo que no, parpadeas. ¿Entendido? Un parpadeo. Sí. Tuviste un hijo con Alessandro. Un bebé. Es verdad. Silencio. Luego, ese sonido gutural, sí. ¿Lo sacrificaron? ¿En ese ritual de las fotografías? Más lágrimas. Pero finalmente, sí. El whisky no estaba funcionando. Podía sentir cada palabra como un cuchillo en el estómago. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo así? Ella cerró los ojos. Cuando los abrió, intentó hablar. El esfuerzo era visible, doloroso. Las palabras salían rotas, entrecortadas. Él, dijo, viviríamos, juntos, para siempre, yo, era joven, estúpida, lo amaba. ¿Y papá? ¿Robert sabía? No, nunca, supo. Soy yo. No pude terminar la pregunta. Ella me miró durante largo rato. Finalmente. No, sé, los tiempos, coincidían, pero siempre, pensé, que Robert. ¿Pero no estás segura? No. Me pasé las manos por el pelo. Quería gritar. Quería golpear algo. Quería despertarme de esta pesadilla. ¿Por qué Alessandro sigue viniendo? ¿Qué quiere? Su expresión cambió. Vi miedo real, pánico. Quiere, a mí, el pacto, requiere, más, sangre, yo, estoy marcada, debo, ir con él. ¿Cuándo? Cuando, muera, mi alma, le pertenece. ¿Y por eso sigues viva? ¿Por eso sobreviviste al derrame cuando los médicos dijeron que era imposible? Un parpadeo. Sí. Entonces, todo este tiempo, estos 3 años cuidándote, ¿ha sido parte de algún plan retorcido? ¿Para mantener tu alma en este mundo el mayor tiempo posible antes de que él la reclame? Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. Me levanté, sintiendo las piernas débiles. Me dirigí hacia la puerta, pero su voz me detuvo. Lo siento, hijo, lo siento, tanto. No me di la vuelta. Yo también, dije. Y apagué la luz. Los siguientes años fueron un descenso lento hacia la locura. Ahora sabía la verdad, o al menos parte de ella, pero eso no cambiaba mi situación. Seguía atrapado en esa casa,
cuidando de una mujer que había participado en el asesinato ritual de su propio hijo. Una mujer que podía o no ser mi madre biológica. Una mujer cuya alma pertenecía a un ser que desafiaba toda explicación racional. Alessandro siguió visitando. No todas las noches, pero sí con frecuencia suficiente para que nunca pudiera relajarme completamente. A veces lo veía parado en el jardín, mirando hacia la ventana de su habitación. Otras veces lo oía caminar por el pasillo en la madrugada. Y ocasionalmente, me lo encontraba simplemente ahí, en la habitación de mi madre, hablándole en italiano con esa voz suave que parecía venir de muy lejos. Dejé de intentar echarlo. ¿Qué sentido tenía? Las cerraduras no lo detenían. Los gritos no lo ahuyentaban. Era como intentar luchar contra una sombra. Mi salud se deterioró. Bajé de peso drásticamente. Empecé a tener insomnio crónico. Mi cabello, que siempre había sido oscuro y abundante, empezó a volverse gris en las sienes a pesar de que apenas había cumplido los 30. El médico que venía cada 3 meses a revisar a mi madre empezó a preocuparse también por mí. Señor Castellanos, me dijo durante una visita en el 4º año, usted necesita ayuda. Cuidador secundario, un asistente, algo. No puede seguir así o va a colapsar antes que su madre. Estoy bien, mentí. No, no lo está. He visto esto antes. El síndrome del cuidador agotado. Puede llevar a depresión severa, problemas cardíacos, incluso, ideación suicida. Me reí. Fue una risa hueca, sin humor. Doctor, la ideación suicida es lo de menos de mis problemas. Él me miró con preocupación genuina, pero no insistió. Completó su revisión de mi madre, renovó las recetas y se fue, como siempre. Los sueños comenzaron en el 5º año. No eran sueños normales. Eran vívidos, hiperrealistas, más reales que la propia realidad cuando despertaba. En ellos, yo estaba en un lugar oscuro. No era exactamente un lugar físico, sino más bien una ausencia de lugar. Un vacío que de alguna manera tenía sustancia. Y en ese vacío, había voces. Una voz en particular era recurrente. Una voz de niño, suave y triste. Hermano, susurraba. Hermano, ¿dónde estás? Intentaba buscar al niño en la oscuridad, pero nunca lo encontraba. Solo esa voz, cada vez más cercana, cada vez más desesperada. Tengo frío, hermano. He estado solo tanto tiempo. Mamá me dejó aquí. Me prometió que volvería, pero nunca lo hizo. ¿Vendrás tú? ¿Me ayudarás? Despertaba empapado en sudor, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Pero lo peor no era el sueño en sí. Lo peor era que cada vez que lo tenía, encontraba tierra bajo mis uñas al despertar. Tierra húmeda, oscura, que olía a tumba. Y no había ningún lugar en mi casa de donde pudiera haber salido esa tierra. En el 6º año, mi madre empeoró. No físicamente, su cuerpo se mantenía en ese estado de suspensión antinatural que los médicos no podían explicar, sino de otras formas. Sus ojos se volvieron más hundidos, su piel adquirió un tono grisáceo. A veces, cuando la alimentaba, tenía la sensación de estar alimentando a un cadáver que simplemente se negaba a aceptar su muerte. Las úlceras por presión se habían vuelto más frecuentes y difíciles de curar. Algunas nunca sanaban del todo, permaneciendo como heridas abiertas que supuraban un líquido amarillento que no se parecía a nada que hubiera visto en todos mis años de cuidados. Una noche, mientras cambiaba sus vendajes, ella abrió los ojos y me miró con una claridad que no había visto en meses. Sótano, dijo con esa voz rota. Ve, al sótano. ¿Por qué? Detrás, caldera, otra caja. No quiero encontrar más cajas, mamá. No quiero más secretos. Necesitas saber antes de que sea tarde. Algo en su tono me heló la sangre. Terminé de curarla en silencio y, aunque cada instinto me decía que no lo hiciera, bajé al sótano. El sótano de la casa siempre me había dado miedo, incluso de niño. Era húmedo, oscuro, lleno de rincones donde la luz de la bombilla desnuda no llegaba. Mi padre solía guardar allí sus herramientas, y después de su muerte,
yo había evitado bajar excepto cuando era absolutamente necesario. La caldera vieja y oxidada zumbaba en una esquina. Me arrodillé detrás de ella, buscando a tientas en la oscuridad. Mis dedos encontraron algo, otra caja de metal, más pequeña que la primera, cubierta de polvo y telarañas. La saqué y subí de nuevo a la luz. Esta caja no tenía cerradura. La abrí directamente. Dentro había un sobre amarillento y un objeto envuelto en terciopelo negro. Abrí primero el sobre. Era un certificado de nacimiento. Nombre, Marco Alessandro Castellanos. Fecha de nacimiento, 15 de diciembre de 1988. Madre, Margaret Ann Castellanos. Padre, Alessandro Dante Moretti. Un bebé. Ella había tenido un bebé 6 meses después de que yo naciera. ¿6 meses después? Eso significaba que había estado embarazada de 2 bebés. De gemelos no idénticos o, no, espera. Las fechas no coincidían. Yo nací en junio. Marco nació en diciembre. 2 embarazos. 2 padres diferentes. Yo era hijo de Robert. Marco era hijo de Alessandro. Y Marco había sido sacrificado. Desenvolví el objeto de terciopelo con manos temblorosas. Era un pequeño rosario de cuentas negras, pero en lugar de un crucifijo, tenía un medallón de plata. Lo abrí. Dentro había un mechón de cabello rubio y una fotografía minúscula. Un bebé. Marco. En la parte posterior del medallón, grabado en letras diminutas, había una inscripción en italiano. Sangue del mio sangue, anima della mia anima. Ti richiamerò quando verrà il momento. Lo traduje mentalmente, sangre de mi sangre, alma de mi alma. Te reclamaré cuando llegue el momento. Un frío absoluto me recorrió. No era solo el alma de mi madre lo que Alessandro reclamaría. Era también la de Marco. ¿Y si yo compartía sangre con Marco, si éramos medio hermanos? No, susurré en la oscuridad del sótano. No, por favor, no. Pero en el fondo sabía la verdad. Sabía por qué Alessandro me observaba con esos ojos antiguos cada vez que nos encontrábamos. Sabía por qué nunca me había hecho daño, por qué parecía casi, protector. Estaba esperando. Esperando a que mi madre muriera. Esperando a reclamar lo que le pertenecía por el pacto. Y yo era parte del precio. Esa misma noche, Alessandro apareció. No fue como las otras veces. Esta vez llamó a la puerta como una persona normal. 3 golpes firmes que resonaron en el silencio de la medianoche. Bajé las escaleras, sosteniendo el rosario negro en mi mano. Abrí la puerta. Allí estaba él, más claro que nunca. La borrosidad había desaparecido. Ahora podía ver cada detalle de su rostro, las arrugas profundas alrededor de sus ojos oscuros, las canas en su cabello todavía abundante, la sonrisa casi paternal que curvaba sus labios. Buonasera, figlio, dijo. Hijo. No soy tu hijo. No, es verdad. Pero tu hermano sí lo era. Eso nos hace familia. Familia. Asesinaste a un bebé. Su expresión no cambió. Lo liberé. Le di un propósito que ninguna vida mortal podría igualar. Marco vive en un lugar entre mundos, esperando. Y pronto, toda la familia se reunirá. No voy a ir contigo. No voy a formar parte de tu culto de mente. Alessandro se rió. Fue una risa suave, casi amable. Ah, bambino, no entiendes. No tienes elección. El pacto fue sellado con la sangre de Marco, sí, pero también con la leche de tu madre. Ella te alimentó con su cuerpo, y su cuerpo está marcado. Tú también lo estás, desde el primer día de tu vida. Sentí que las rodillas me flaqueaban. ¿Cuándo? Cuando ella muera. Podría ser mañana. Podría ser en 10 años. Su alma está atada a su cuerpo por mi voluntad, pero ese hilo se vuelve más delgado cada día. Tú lo has notado, ¿verdad? Cómo se pudre lentamente a pesar de seguir viva. Eres un monstruo. Soy muchas cosas. Pero no soy cruel.
Vine a ofrecerte una alternativa. Eso me sorprendió. ¿Qué alternativa? Déjala morir. Ahora. Termina su sufrimiento. Pon una almohada sobre su rostro, desconecta sus máquinas, dale una sobredosis de morfina. Cualquier método que prefieras. Hazlo esta noche, y yo te liberaré del pacto. Podrás vivir tu vida, libre. Marco y Margaret vendrán conmigo, pero tú quedarás en paz. Lo miré, buscando el engaño en sus palabras. Pero su expresión era seria. ¿Por qué harías eso? Porque he visto cómo la cuidas. He visto tu sacrificio. Respeto eso. Y porque, en cierto modo, siento que te debo algo. No por tu sangre, sino por tu devoción. Eso es raro en estos tiempos. ¿Y si me niego? Se encogió de hombros. Entonces continuarás cuidándola hasta que la muerte llegue naturalmente. Y cuando llegue, vendrás con nosotros. Los tres juntos, como debió ser desde el principio. Eso es. ¿Una elección imposible? Sí. Pero es la única que puedo ofrecerte. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en el umbral. Tienes hasta el amanecer. Después, la oferta expira. Piénsalo bien, Figlio. ¿Cuántos años más de tu vida estás dispuesto a dar por alguien que te mintió durante toda tu existencia? Y desapareció en la noche. Me quedé en el pasillo durante horas, incapaz de moverme. Sus palabras daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Déjala morir, déjala morir, déjala morir. Sería tan fácil. Una almohada. 2 minutos. Quizás 3. Y todo terminaría. Su sufrimiento, mi prisión, esta pesadilla. Me encontré caminando hacia su habitación sin recordar haber decidido hacerlo. Ella estaba despierta. Siempre estaba despierta. Sus ojos se fijaron en mí cuando entré, y en ellos vi, comprensión. ¿Resignación? Lo oíste, dije. No era una pregunta. Un parpadeo. Sí. ¿Quieres que lo haga? Silencio. Luego, con enorme esfuerzo, tú, decides. Me senté en la silla junto a su cama. La misma silla donde había pasado miles de horas alimentándola, medicándola, simplemente acompañándola. Todo este tiempo, dije, mi voz apenas un susurro, todo este tiempo que he dedicado a cuidarte, ¿ha valido la pena? ¿Significó algo para ti? ¿O solo era parte del plan de Alessandro, manteniéndote viva el mayor tiempo posible? Ella cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Significó todo, yo, no merecía, tu amor, pero, lo diste, igual. ¿Por qué no me contaste la verdad? Antes del derrame. Cuando todavía podías hablar. ¿Por qué? Tenía miedo de que me odiaras. Te habría odiado. Dios, te habría odiado tanto. ¿Y ahora? Esa era la pregunta, ¿verdad? Después de todo lo que había descubierto, después de saber que había matado a mi medio hermano, después de saber que me había condenado sin saberlo yo, ¿la odiaba? No lo sé, admití finalmente. Hay partes de mí que sí. Hay partes que quieren tomar esa almohada y terminar esto ahora mismo. Pero hay otras partes que solo ven a una mujer rota que cometió un error terrible cuando era joven y ha estado pagando por él cada segundo desde entonces. Lo siento, susurró. Lo siento, mucho. Tomé su mano. Estaba fría, casi sin vida, pero cuando mis dedos la rodearon, sentí un pequeño apretón. El más mínimo movimiento de sus dedos contra los míos. Y lloré. Lloré por primera vez en 6 años. Lloré por todo, por mi vida perdida, por mi hermano asesinado, por mi madre condenada, por el monstruo que esperaba en la oscuridad. No puedo hacerlo, dije entre sollozos. No puedo matarte. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que me espere, no puedo ser yo quien te quite la vida. Sus dedos apretaron los míos un poco más fuerte. Entonces, moriré, pronto, por mi cuenta, lo prometo, no dejaré que te lleve. ¿Cómo? Hay formas de romper
el hilo, duele, pero, lo haré, por ti. No. No, mamá, no puedes. Ya decidí, hace tiempo, solo, esperaba, el momento, correcto. ¿Qué momento? Ella sonrió. Fue una sonrisa triste, llena de amor y arrepentimiento. Cuando, estuvieras, listo, para dejarme ir. Empeoró rápidamente después de esa noche. Era como si, habiendo tomado su decisión, su cuerpo finalmente recibiera permiso para rendirse. Las heridas se abrieron más. Su respiración se volvió dificultosa. La fiebre llegó y no se fue. Los médicos sugirieron hospitalizarla, pero yo sabía que no había hospital que pudiera ayudarla. Esto era algo más allá de la medicina. Alessandro no volvió. Pero podía sentir su presencia, esperando en los márgenes, como un buitre esperando que su presa expire. Durante esos últimos días, mi madre hizo algo extraordinario. Empezó a hablar. No mucho. Las palabras llegaban con gran dificultad, entrecortadas y dolorosas. Pero habló. Me contó historias de su infancia, de cómo había conocido a mi padre, de los primeros años de su matrimonio cuando todavía eran felices. Me habló de Alessandro, de cómo la había seducido no solo con romances sino con promesas de poder, de trascendencia, de vida eterna. De cómo había quedado embarazada de gemelos sin saberlo, y cómo Alessandro había desaparecido cuando supo que uno de los bebés no era suyo. Pero, volvió, cuando Marco nació, dijo, que el bebé era perfecto, para el ritual, que, si lo hacíamos, podríamos estar, juntos, para siempre. ¿Y tú aceptaste? Yo, era diferente, entonces, egoísta, pensaba solo, en mí, en mi placer, mi deseo, no pensé, en Marco como, una persona, solo como, un medio. ¿Cuándo te arrepentiste? En el momento, en que, lo sostuve, después, del ritual, su cuerpo, todavía tibio, y supe, que había matado, a mi propio hijo, por nada, porque Alessandro, no me quería, nunca me quiso, solo quería, el poder. ¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Y decir qué? ¿Que participé en un asesinato ritual? Habría ido a prisión, o a un psiquiátrico, y tú, habrías crecido, solo, sin ningún padre, al menos, con Robert, tenías una familia. Papá nunca supo. No, gracias a Dios, murió, sin saber, que su esposa, era un monstruo. No eres un monstruo, mamá. Hiciste algo monstruoso, pero no eres eso. Un monstruo no se arrepentiría. Un monstruo no se sacrificaría para salvar a su hijo. Ella lloró entonces. Lloró como no la había visto llorar nunca. Y yo sostuve su mano, como ella había sostenido la mía cuando era niño y tenía pesadillas. Supe que era su última noche por la forma en que el aire cambió. Se volvió pesado, denso, cargado de electricidad. Las luces parpadeaban. Los relojes se detuvieron. Y podía oír pasos en el piso de arriba, en el ático, aunque yo era la única persona viva en la casa. Mi madre también lo sabía. Podía verlo en sus ojos. Esta noche, susurró. No tienes que hacerlo. Podemos seguir intentando, podemos. No, ya no, puedo, más, el dolor, es, insoportable, y él, está llamándome, puedo oír, a Marco, llorando, necesita, a su madre. Te llevará a ti también. Lo sé, pero, tú, estarás libre, eso, es lo único, que importa. ¿Cómo funciona? ¿Cómo vas a romper el hilo? Ella cerró los ojos. Cuando los abrió, había una determinación en ellos que no había visto en años. Hay palabras que rompen el pacto, pero requieren voluntad, fuerza, que no he tenido, hasta ahora, hasta que supe que te salvaría. ¿Qué palabras? Las aprenderás, algún día, si las necesitas, pero espero que nunca las necesites. Alrededor de la medianoche, empezó. Ella comenzó a murmurar en un idioma que no reconocí. No era italiano. Era algo más antiguo, más oscuro. Las palabras raspaban contra el aire como uñas contra una pizarra.
La habitación se enfrió drásticamente. Podía ver mi aliento. Las luces se apagaron, dejándonos solo con la luz de la luna que entraba por la ventana. Y entonces él apareció. Alessandro se materializó en la esquina de la habitación, pero era diferente ahora. Más grande. Más oscuro. Sus ojos brillaban con una luz roja y sus manos terminaban en garras. Margaret, rugió. Su voz era como truenos. ¿Qué estás haciendo? Ella no dejó de murmurar. Su voz se hacía más fuerte, más clara, como si recuperara fuerza de algún lugar profundo dentro de ella. Detente. El pacto no puede romperse. Firmaste con sangre. Con la vida de tu hijo. Pero ella continuó. Y mientras lo hacía, su cuerpo empezó a brillar. Una luz suave, dorada, que emanaba de su piel. Alessandro avanzó hacia la cama, pero cuando trató de tocarla, la luz lo repelió. Rugió de frustración y dolor. Mamá, grité, sin saber qué más hacer. Ella me miró por última vez. Sus labios formaron dos palabras, te amo. Y entonces la luz explotó. Desperté en el suelo, sin idea de cuánto tiempo había estado inconsciente. La habitación estaba llena de luz del sol. Era de día. Me levanté tembloroso y miré hacia la cama. Mi madre yacía inmóvil. Sabía, incluso antes de tomarle el pulso, que se había ido. Su rostro, por primera vez en años, parecía en paz. Las líneas de dolor y tensión se habían suavizado. Casi parecía joven de nuevo. Alessandro había desaparecido. La habitación olía, diferente. No a enfermedad o desinfectante, sino a algo dulce. A flores silvestres en primavera. En su mano, cerrada en un puño débil, había algo. Lo abrí con cuidado. Era el rosario negro, pero el medallón se había abierto. La fotografía de Marco seguía allí, pero el mechón de cabello había desaparecido. En su lugar, había una nota escrita con letra temblorosa. El pacto está roto. Marco está libre. Yo estoy libre. Y tú estás libre. Vive, hijo mío. Vive la vida que yo nunca pude darte. Y por favor, perdóname algún día. Con todo mi amor. Mamá. Lloré entonces. Lloré sosteniéndola mientras su cuerpo se enfriaba. Lloré por los años perdidos, por los secretos y las mentiras, por el sacrificio final. Pero también lloré de alivio. Porque se había ido. Finalmente se había ido. Y yo era libre. El funeral fue pequeño. Apenas una docena de personas, algunos vecinos que la recordaban de antes, un par de antiguas compañeras de trabajo del hospital, el médico que la había estado tratando. Nadie preguntó demasiado sobre las circunstancias de su muerte. El certificado decía fallo multiorgánico secundario a parálisis prolongada. Técnicamente cierto, supongo. La enterramos en el cementerio municipal, junto a mi padre. Me pareció apropiado, a pesar de todo. Robert la había amado, y eso era real, incluso si ella no pudo corresponderle de la misma forma. Durante el servicio, miré alrededor buscando a Alessandro. Parte de mí esperaba verlo en las sombras, observando. Pero no estaba. Realmente se había ido. Después del funeral, volví a la casa. Estaba vacía de una forma que nunca había estado antes. No era solo la ausencia de mi madre, sino la ausencia de toda la oscuridad que la había rodeado. Contraté a una empresa de limpieza. Les di instrucciones específicas de deshacerse de todo en su habitación, la cama del hospital, las máquinas, los medicamentos, todo. Quería que desapareciera. Mientras ellos trabajaban, subí al ático. Recogí todas las cajas de secretos, todos los diarios y fotografías, todas las evidencias de lo que había sucedido. Y lo quemé todo en una hoguera en el jardín trasero. Observé cómo el fuego consumía los papeles, las fotografías, las cartas. Observé cómo años de mentiras y oscuridad se convertían en cenizas y humo. Y sentí, nada. Un vacío extraño donde antes había habido dolor y resentimiento. Tal vez eso era la libertad. No sentir nada en absoluto.
Los sueños cambiaron después de su muerte. Ya no soñaba con el vacío oscuro. Ahora soñaba con un jardín. Era un jardín hermoso, lleno de flores que no había visto nunca, colores que no existían en el mundo real, formas imposibles que de algún modo tenían sentido en el sueño. Y en el centro del jardín, había dos figuras. Una era mi madre, joven y sana, con el cabello oscuro cayendo sobre sus hombros, sonriendo de una forma que nunca la había visto sonreír en vida. La otra era un niño pequeño. Rubio, de ojos oscuros. Marco. Jugaban juntos, persiguiéndose entre las flores, riendo. Ella lo levantaba y lo giraba, y él chillaba de alegría. Cada vez que tenía este sueño, yo estaba en el borde del jardín, observando. Y cada vez, mi madre miraba hacia mí y sonreía. No era una sonrisa triste. Era una sonrisa de gratitud, de perdón, de paz. Y cada vez, me despertaba llorando. Casi un año después de su muerte, alguien llamó a la puerta. Era una mujer mayor, elegante, con cabello plateado perfectamente peinado. Sus ojos eran verdes y agudos. ¿Puedo ayudarla?, pregunté. Tú debes ser el hijo de Margaret, dijo. No era una pregunta. Sí. ¿La conocía? Hace mucho tiempo. Mi nombre es Sofía. Sofía Moretti. El apellido me golpeó como un puñetazo. ¿Moretti? Es usted. La hermana de Alessandro. Sí. Casi cerré la puerta en su cara. Casi. Pero algo en su expresión me detuvo. No había malicia en ella. Solo, tristeza. ¿Qué quiere? Hablar. Nada más. ¿Puedo pasar? Contra mi mejor juicio, la dejé entrar. Nos sentamos en la sala de estar. La misma habitación donde había estado la cama de mi madre durante 6 años. Sofía miró alrededor, como si pudiera ver los fantasmas que yo todavía veía allí. Mi hermano era un hombre complicado, comenzó. Brillante, carismático, pero también oscuro. Obsesionado con cosas que los humanos no deberían tocar. Lo sé. Él mató a un bebé. A mi hermano. Lo sé. Y he cargado con esa culpa toda mi vida. ¿Usted sabía? No entonces. Pero después. Alessandro me lo contó. Estaba orgulloso de ello. Dijo que había logrado el pacto más poderoso de nuestra estirpe. Y yo no hice nada para detenerlo. ¿Por qué está aquí? Sofía sacó un sobre de su bolso. Alessandro murió hace 3 meses. Eso me sorprendió. ¿Murió? Pero él era. ¿Inmortal? No exactamente. El pacto le daba vida extendida, poder, pero no era verdaderamente inmortal. Y cuando tu madre rompió el pacto, debilitó su conexión con este mundo. Sin Marco, sin Margaret, sin ti, no tenía nada que lo atara aquí. Bien. Sí. Bien. Extendió el sobre. Pero antes de morir, me pidió que te diera esto. No quería tomarlo. Pero Sofía esperó pacientemente hasta que lo hice. Dentro había una carta. La letra era elegante, europea. Hijo de Margaret. Si estás leyendo esto, entonces he partido. Tu madre fue más fuerte de lo que anticipé. Rompió un pacto que se había mantenido durante generaciones. Eso requiere un poder de voluntad que pocos poseen. Me arrepiento de muchas cosas. De manipular a Margaret, de usar a Marco, de intentar reclamarte a ti. El poder corrompe, y yo estuve corrompido durante mucho, mucho tiempo. Pero quiero que sepas esto, Marco está en paz. Lo sentí partir cuando tu madre rompió el pacto. Está en un lugar mejor, más allá del alcance de mi oscuridad. Tu madre también está en paz. Pagó su deuda, no conmigo, sino con su propia conciencia. Y ese es un precio mucho más alto. Tú eres libre. Vive. Ama. Sé feliz. Sé todo lo que ninguno de nosotros pudo ser. Con mi último aliento, te libero de cualquier rastro de mi influencia. Ningún miembro de mi estirpe podrá tocarte.
Ningún pacto podrá reclamarte. Eres libre. Alessandro. Leí la carta 2 veces. Luego la dejé sobre la mesa de café. ¿Es real?, pregunté a Sofía. Sí. He verificado las protecciones. Están en su lugar. Ningún practicante de nuestra tradición puede tocarte, ni ahora ni nunca. ¿Por qué haría eso? Sofía sonrió tristemente. Porque, a pesar de todo, mi hermano era capaz de amar. Y a su extraña manera, te amaba. Veía en ti la inocencia que él había perdido hace siglos. No quiero su amor. Lo sé. Pero lo tienes de todos modos. Los muertos no pueden retractarse de sus últimos regalos. Sofía se levantó para irse. Una cosa más, dijo en la puerta. Tu madre, lo que hizo al final, romper el pacto de esa manera, es algo que se contará en nuestra tradición durante generaciones. Transformó su pecado más oscuro en su acto más luminoso. Eso es, raro. Y hermoso. Se fue, dejándome solo con la carta y mis pensamientos. Un año exacto después de su muerte, hice algo que nunca pensé que haría. Fui a su tumba con flores frescas. Rosas blancas, sus favoritas. Me senté en el pasto húmedo junto a la lápida. Era simple, como ella había querido en su testamento. Margaret Ann Castellanos. 1960 a 2022. Madre. Liberada. Perdonada. Hola, mamá, dije. Me sentía ridículo hablando con una piedra, pero necesitaba decirlo. Ha sido un año. Un año completo. El viento susurraba entre los árboles del cementerio. No sé si puedes oírme. No sé si estás en ese jardín que veo en mis sueños o si simplemente no estás en ningún lado. Pero necesito decir esto de todos modos. Respiré profundo. Te perdono. Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. Te perdono por todo. Por las mentiras, por los secretos, por arrastrarme a tu oscuridad. Te perdono porque sé que tú también sufriste. Probablemente más que yo. Y te perdono porque al final, cuando más importaba, elegiste el amor en lugar del miedo. Una lágrima rodó por mi mejilla. Luego otra. Pero también quiero que sepas que sigo enojado. Que probablemente siempre estaré un poco enojado. Perdiste 6 años de mi vida. 6 años que nunca recuperaré. Y eso duele, mamá. Duele mucho. El viento se intensificó ligeramente. Imaginé que era su respuesta. Pero voy a vivir. Voy a hacer lo que me pediste. Voy a encontrar una forma de ser feliz, incluso con todo este peso en mi espalda. Porque eso es lo que querías, ¿verdad? Querías que fuera libre. Me quedé allí hasta que el sol empezó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rojos. Y por primera vez en 7 años, sentí algo parecido a la paz. 2 meses después del aniversario, conocí a Elena en una cafetería. Fue completamente accidental. Tropecé con ella, literalmente, derramando su café sobre ambos. Me disculpé profusamente, ofreciéndome a pagar su ropa de lavandería, un café nuevo, lo que fuera. Ella se rió. Tenía una risa cálida que llenaba el espacio. Está bien, dijo. Necesitaba una excusa para comprar un suéter nuevo de todos modos. Terminamos hablando durante 2 horas. Ella era trabajadora social, especializada en cuidados paliativos. Cuando mencioné que había cuidado de mi madre durante años, sus ojos se iluminaron con comprensión. Es duro, dijo. Cuidar a un ser querido. La mayoría de la gente no entiende cuán devastador puede ser. Tú sí. He visto suficientes casos. He consolado a suficientes cuidadores exhaustos. ¿Alguna vez? No sabía cómo formular la pregunta. ¿Alguna vez ves cosas extrañas? ¿En los casos terminales? Elena me miró con curiosidad. Define extraño. Personas que deberían haber muerto hace tiempo pero siguen vivas. Comportamientos que no tienen explicación médica. Ese tipo de cosas. Todo el tiempo, admitió.
La medicina no tiene todas las respuestas. A veces pienso que la voluntad, el deseo, incluso el amor o el miedo, pueden mantener a alguien vivo más allá de lo que debería ser posible. No le conté todo. No le hablé de Alessandro, del pacto, del sacrificio. Pero había algo en su aceptación de lo inexplicable que me hizo sentir, visto. Comprendido sin necesidad de exponer todas mis heridas. Le pedí su número antes de irnos. Ella sonrió y lo escribió en una servilleta. Llámame, dijo. Me gustaría saber más sobre ti. Y tal vez, si estás listo, podrías contarme sobre tu madre. Tal vez, dije. Y lo decía en serio. Elena sugirió terapia después de nuestro tercer encuentro. No como un juicio, se apresuró a decir. Sino como, un regalo para ti mismo. Lo que viviste fue traumático. Mereces ayuda para procesarlo. Encontré un terapeuta especializado en duelo y trauma. Se llamaba Dr. Ramírez y tenía una oficina tranquila llena de plantas y luz natural. Durante nuestras primeras sesiones, apenas hablé. Me quedaba sentado mirando el reloj, contando los minutos hasta que pudiera irme. Pero el doctor Ramírez era paciente. Tienes permiso de no estar bien, me dijo en nuestra cuarta sesión. Durante años tuviste que ser fuerte. Tuviste que ser el cuidador, el adulto responsable. Pero aquí, en esta habitación, puedes simplemente ser. Puedes estar roto. Puedes estar enojado. Puedes sentir lo que necesites sentir. Algo en esas palabras rompió un dique dentro de mí. Empecé a hablar. No le conté todo, como podría, pero le conté lo suficiente. El aislamiento, el resentimiento, la culpa por ese resentimiento. La sensación de que mi vida se había detenido mientras el mundo seguía girando sin mí. Es normal, me aseguró. El duelo del cuidador es complicado. No solo lloras la pérdida de la persona, sino también la pérdida de todos esos años, de todas esas oportunidades. Y está bien sentirse enojado por eso. Incluso si ella no tuvo la culpa de estar enferma. Incluso entonces. Los sentimientos no son racionales. Y reprimirlos solo los hace más fuertes. Las sesiones se volvieron un ancla en mi semana. Un lugar donde podía descargar todo el peso que había estado cargando. Lentamente, muy lentamente, empecé a sentirme más ligero. 6 meses después de conocer a Elena, ella me hizo una propuesta inesperada. Estábamos cenando en su apartamento. Ella había cocinado pasta, no tan bien como mi madre solía hacerla, pero tenía su propio encanto, y compartíamos una botella de vino. He estado pensando, dijo mientras recogíamos los platos. Mi organización está buscando voluntarios. Personas que visiten a pacientes terminales sin familia. Solo para hacerles compañía, hablar con ellos, estar allí. ¿Quieres que yo? Sé que suena loco. Después de todo lo que pasaste. Pero también sé que tienes una capacidad increíble para el cuidado. Para la compasión. Y hay tanta gente muriendo sola, asustada. No sé si puedo volver a hacer eso. No sería como con tu madre. Serían visitas cortas, 1 o 2 veces por semana. No toda la responsabilidad sobre tus hombros. Solo, presencia. Humanidad. Déjame pensarlo, dije. Pero ya sabía que lo haría. Porque Elena tenía razón. A pesar del dolor, a pesar del trauma, había algo en mí que sabía cómo estar con alguien que sufre. Que sabía cómo sostener una mano temblorosa, cómo escuchar sin juzgar, cómo simplemente estar presente en los peores momentos. Quizás mi madre me había preparado para esto, a su retorcida manera. Quizás algo bueno podía salir de todo ese dolor. Mi primer paciente se llamaba Ernest. Tenía 83 años, cáncer de pulmón en etapa terminal, y no tenía ningún familiar vivo. Vivía en un centro de cuidados paliativos que olía a desinfectante y tristeza. Cuando entré a su habitación, estaba mirando por la ventana hacia un estacionamiento gris. Ernest, dije suavemente. Se giró. Tenía ojos azul pálido, casi transparentes. ¿Quién eres tú? Me llamo David. Soy voluntario. Vine a hacerte compañía,
si quieres. ¿Por qué? Era una buena pregunta. Porque nadie debería estar solo, dije finalmente. Ernest me estudió durante un largo momento. Luego asintió hacia la silla junto a su cama. Bueno, si vas a estar aquí, al menos siéntate. Me duele el cuello mirándote. Me senté. No hablamos mucho esa primera vez. Principalmente estuve allí mientras él miraba la televisión. Pero justo cuando estaba por irme, él dijo: «Volverás. Si quieres que vuelva. No tengo muchas opciones de entretenimiento aquí. Podría ser peor que el programa de juegos que pasan a las 3. Sonreí. Haré mi mejor esfuerzo. Volví 2 veces esa semana. Luego 3 la siguiente. Ernest empezó a abrirse, contándome historias de su vida, su servicio en la guerra de Vietnam, su esposa que había muerto 10 años antes, su hija que no le hablaba desde que salió del closet como gay en los años 70. Nunca la volví a ver, dijo una tarde, con lágrimas en sus ojos viejos. Mi propia hija. Y ahora es demasiado tarde. ¿Intentaste contactarla? No sabría dónde empezar. Y de todos modos, probablemente ya ni se acuerda de mí. Pero Ernest estaba equivocado. Trabajé con Elena y rastreamos a la hija. Se llamaba Patricia y vivía en Oregón. Cuando le explicamos la situación, ella lloró al teléfono. Pensé que él era quien no quería hablar conmigo, sollozó. Pensé que me odiaba por rechazar quién era él. Patricia voló a verlo 2 días después. Yo no estaba allí cuando se reunieron, pero Ernest me lo contó después. Como ella había entrado a la habitación, envejecida y con canas pero todavía su pequeña niña en sus ojos. Como habían llorado juntos. Como ella le había sostenido la mano y le había dicho que lo amaba, que siempre lo había amado. Ernest murió una semana después, con Patricia a su lado. Y yo lloré por él. Lloré porque era triste y hermoso al mismo tiempo. Lloré porque había ayudado a dar a alguien la oportunidad de morir en paz, rodeado de amor. Lloré porque era exactamente lo que mi madre había hecho por mí. 2 años después de la muerte de mi madre, vendí la casa. No fue una decisión fácil. Era la casa de mi infancia, el lugar donde había vivido toda mi vida. Pero también era una cápsula del tiempo llena de fantasmas. Elena me ayudó a empacar. Fuimos habitación por habitación, decidiendo qué conservar, qué donar, qué tirar. Cuando llegamos a lo que había sido el cuarto de mi madre, ambos nos detuvimos en el umbral. ¿Estás bien?, preguntó Elena. Sí, dije. Y era cierto. Estoy bien. La habitación estaba vacía ahora. Paredes blancas, pisos de madera desnudos. Nada quedaba de la cama de hospital, las máquinas, el olor a enfermedad. Solo un espacio. Un espacio neutro que podía ser cualquier cosa. Aquí pasé 6 años de mi vida, dije en voz baja. 6 años cuidándola, resentido, enojado, asustado. Y ahora es solo una habitación. No es solo una habitación, respondió Elena, tomando mi mano. Es donde aprendiste compasión. Donde aprendiste sacrificio. Donde aprendiste que el amor puede coexistir con el dolor. No lo hagas más pequeño de lo que fue. Tenía razón, por supuesto. ¿Crees que estaría orgullosa?, pregunté. ¿De quién me he convertido? Creo que ella dio su vida para darte la oportunidad de convertirte en esto. Así que sí. Creo que estaría más que orgullosa. Cerramos la puerta de esa habitación por última vez y terminamos de empacar el resto de la casa. Me mudé a un apartamento pequeño en el centro de la ciudad. Era brillante, moderno, todo lo opuesto a la vieja casa oscura. Elena me ayudó a decorar. Eligió colores claros, muchas plantas, ventanas grandes que dejaban entrar la luz. Nuevo comienzo, dijo mientras colgábamos el último cuadro. Nuevo comienzo, repetí. Esa noche, ella se quedó. No pasó nada, todavía estábamos tomando las cosas con calma, pero nos quedamos despiertos hasta tarde hablando, compartiendo historias, planes para el futuro. Por primera vez en años, tenía planes. Cosas que esperar. Ahora llegamos al final.
Al momento que mencioné al principio de esta historia. Había estado visitando a una nueva paciente en el hospital. Se llamaba Rose y tenía 92 años. Estaba lúcida, aguda como un cuchillo, y profundamente divertida. ¿Sabes qué es lo peor de estar muriendo?, me preguntó durante una de mis visitas. ¿Qué? Que todo el mundo se pone tan serio. Como si ya estuviera muerta. Todavía estoy aquí, maldita sea. Todavía puedo reír. Y reímos. Hablamos de su vida, larga y llena de aventuras, y de cómo no tenía miedo de lo que vendría después. He vivido suficiente, dijo. He amado, he perdido, he hecho cosas buenas y cosas malas. Estoy lista. Cuando terminó mi visita, salí al pasillo. El doctor de Rose estaba allí, revisando su historial. Lo reconocí. Era el doctor Morrison, uno de los médicos que había tratado a mi madre años antes. David, dijo cuando me vio. Pensé que eras tú. ¿Voluntariado? Sí. Desde hace un año. Es bueno verte haciéndolo bien. Después de todo lo que pasaste con tu madre. Estoy mejor, dije honestamente. Él asintió, luego se quedó callado un momento, como si estuviera debatiendo algo internamente. Hay algo que nunca te dije, dijo finalmente. Sobre tu madre. Sobre su caso. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? El doctor Morrison miró alrededor del pasillo, asegurándose de que estuviéramos solos. Luego se inclinó hacia mí y susurró. Los análisis de sangre que le hicimos en sus últimos meses, encontramos algo. Trazas de una sustancia que no pudimos identificar. Algo que no debería existir en un cuerpo humano. ¿Qué tipo de sustancia? No lo sé. Lo enviamos a múltiples laboratorios. Nadie pudo identificarlo. Era, antiguo, de alguna manera. Como si fuera algo de otra época, otro lugar. Y estaba por todo su sistema, especialmente concentrado alrededor de su corazón. Me quedé helado. Pero lo extraño, continuó, es que en su último análisis, el día antes de que muriera, había desaparecido por completo. Su sangre estaba completamente limpia. Como si nunca hubiera estado allí. ¿Qué significa eso? El doctor Morrison negó con la cabeza. No lo sé. Y honestamente, después de 20 años en medicina, he aprendido que hay cosas que no tienen explicación. Tu madre, era una de esas cosas. Su supervivencia después del derrame, su muerte súbita después de años estable, esa sustancia misteriosa. Nunca vi un caso como el de ella. Se quedó callado un momento, luego añadió. Pero sí vi algo más. Vi a un hijo que la cuidó con más devoción de la que he visto en mi carrera. Que nunca se rindió, incluso cuando habría sido más fácil hacerlo. Y eso sí puedo explicarlo. Es amor. El amor más puro que existe. Me puso una mano en el hombro. Ella tuvo suerte de tenerte. Espero que lo sepas. Y se fue, dejándome solo en el pasillo del hospital, con esas palabras resonando en mi cabeza. Hay una cosa más que nunca le he contado a nadie. Ni siquiera a Elena. Hace un mes, estaba limpiando el ático de nuestro nuevo apartamento cuando encontré una caja que no reconocí. Era pequeña, de madera oscura, con mi nombre tallado en la tapa. Dentro había un sobre y un objeto envuelto en seda. El sobre contenía una carta. La letra era de mi madre. Mi querido David. Si estás leyendo esto, significa que he estado muerta al menos 3 años. Le pedí a mi abogado que guardara esto y te lo entregara en ese momento. No antes. Necesitabas tiempo para sanar. Hay algo que nunca te dije. Algo que descubrí en mis últimas semanas de vida, cuando finalmente recuperé algunos movimientos y algo de voz. Hice que me hicieran una prueba de paternidad. En secreto. Usando una muestra tuya de un cepillo de pelo y registros de ADN de Robert de su autopsia. Los resultados fueron claros, Robert era tu padre biológico. No Alessandro. Siempre fuiste hijo de Robert. Eso significa que el pacto nunca te incluyó realmente. Alessandro estaba equivocado.
tú nunca estuviste marcado. Nunca estuviste en peligro. Rompí el pacto no porque tuviera que hacerlo para salvarte, ya estabas a salvo, sino porque quería hacerlo. Porque necesitaba pagar por lo que había hecho. Porque Marco merecía ser liberado, y yo merecía pagar el precio. Lo hice por amor, hijo. No por deber o miedo, sino por amor puro. Y lo haría 1000 veces más. Vive feliz. Ama profundamente. Y sabe que cada día de tu libertad es mi mayor alegría. Con todo mi amor. Mamá. PD, el objeto en la caja es para ti. Ábrelo cuando estés listo. Todavía no he abierto el paquete de seda. Está en mi mesa de noche, esperando. Tal vez lo abra mañana. Tal vez en un mes. Tal vez nunca. Porque ya tengo todo lo que necesito saber. Mi madre me amó. A pesar de sus pecados, sus errores, su oscuridad, me amó lo suficiente como para morir por mí, incluso cuando no tenía que hacerlo. Y ese conocimiento, esa certeza, es más que suficiente.